Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en este espacio a desalambrar la salud mental, nuevamente buscando llegar a ustedes con distintos temas que puedan ser relevantes y que inviten a la reflexión sobre un tema tan transversal como la salud mental y que sin duda buscamos qué aspectos puedan tratarse y que sean de utilidad para cada persona, para todos nosotros acá. En tal sentido, eh, hoy día en particular habíamos anunciado quién y qué, sobre todo qué tema íbamos a tratar. Y para nosotros era de mucho interés poder tratar un tema que tenía que ver justamente con algo contingente en nuestra sociedad, que justamente tiene que ver con un rango etario que siempre se encarga de llamar mucho la atención y lo hace con mucha efectividad. Y estamos hablando de una temática que lleva por nombre el día de hoy de adolescentes y sus familias en el consumo de drogas. Este tema que mucho se ha hablado y el cual actualmente desde el gobierno, por ejemplo, se han implementado algunas iniciativas. Por ejemplo, meses atrás se habló de poder traer unos proyectos que, por ejemplo, se habían implementado en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Finlandia, España, etcétera, y en algunas comunas acá en nuestro país se buscó programas que fueran a la prevención de la temática de adicciones y especialmente en adolescentes. ¿Por qué? Pareciera que hay un tema que hay que poner ojo. ¿De qué manera? Eh, Hay muchas propuestas y sin duda, bueno, una de las personas que creíamos que podía ayudarnos, por ejemplo, a pensar en esta etapa del ciclo vital y en esta problemática, es quien hemos invitado el día de hoy. Está aquí a mi lado, está Bocinov muy preparado también con las preguntas que ustedes puedan hacer. Estamos hablando y vamos a conversar hoy día con Eduardo Nichols, quien es terapeuta, o sea, psicólogo titulado en la Universidad Católica y también preparado y formado en el Instituto Chileno de Terapia Familiar como terapeuta familiar y de parejas, quien también ha asesorado a distintos centros de equipos de salud mental, tanto en el ministerio como en Senda, y tiene un amplio recorrido en lo que es esta temática que vamos a hablar el día de hoy y que va a compartir en parte su reflexión y lo que podamos conversar. Eh, Así que, Eduardo, yo agradecerte como tu presencia, todo lo que podamos conversar hoy y que quede ahí para la gente pueda discutirlo también y también puedan participar con sus reflexiones respecto y preguntas que quieran hacer. Eduardo está ahí a disposición. Así que, Eduardo, darte las gracias por tu presencia y bueno, preguntarte, ¿qué te parece que, por ejemplo, estemos hablando de esta temática? Pareciera ser o no que es algo que hay que poner ojo, porque en esta etapa del ciclo vital y no, por ejemplo, adultos mayores eh, o niños más pequeños, no sé, adolescencia, ¿cierto? Y no solo adolescentes, sino también hablamos de y sus familias. ¿Ah? Em, entonces, bueno, darte las gracias y ¿qué te parece esto, que estemos hablando de esta temática? Bueno, primero que nada, gracias Alejandro por la invitación. Me parece una tremenda iniciativa y poder tener este espacio, ¿no? De compartir con la gente, con las personas que escuchan y ven tu programa y usar estos medios que tiene que ver con también incorporar la tecnología, las nuevas redes, los nuevos recursos que pueden estar presentes para generar conversaciones, discusión, debate con la gente. Y este tema, bueno, es un tema tremendamente importante. Yo creo que es el tema de las drogas es un tema tremendamente importante y en particular con la adolescente. La droga es un tema importante porque es un fenómeno de salud pública, o sea, es un problema de salud pública ya desde hace varios años. En Chile tenemos una larga tradición, una mala tradición, podríamos decir así, con los temas de dificultades con el alcohol. Chile es un país que
que ya desde la década del 60 empieza a plantearse el tema del alcohol como un problema de salud pública, principalmente en población adulta, desde esa época. Y desde esa época a las fechas, el alcohol, posteriormente el tabaco, hoy día la marihuana, y bueno, todas las otras sustancias que van apareciendo, son un tema que nos ponen a las personas que trabajamos en salud mental, pero a la población en general, en un estado como de alerta, de observación, de saber qué está pasando con esto. Y los adolescentes porque es una etapa tremendamente importante y tremendamente sensible respecto de, como de las experiencias. Los jóvenes tienden, y nosotros cuando fuimos jóvenes también lo hicimos, a probar, a experimentar, a correr un poquito más de riesgo y a querer como curiosear con distintas cosas. Y entre ellos, bueno, aparecen las drogas y el alcohol que están ahí a la mano, ¿no? Lo han estado desde hace mucho tiempo. Y los jóvenes, por su naturaleza, por las características de la etapa, por las características de lo que nosotros llamamos su desarrollo mental, o para hacer más, poner una palabra técnica, neurobiológico, hace que, claro, estén en un momento de querer probar, de querer arriesgarse, de querer intentar, sin mucha conciencia de riesgo. Hay una vivencia en los jóvenes como de omnipotencia, es decir, como de todopoderosos, de que a mí no me va a pasar nada, entonces me atrevo a probar muchas cosas. Y eso hace que hoy día, particularmente en la edad de la adolescencia, tengamos en Chile dentro como estadísticas o datos de consumo que nos sitúan entre los países con más alto consumo de alcohol en población escolar o adolescente, y con el más alto consumo de marihuana en población adolescente, por lo menos en algunos estudios, en algunos indicadores, digamos. Entonces es un tema que nos interpela, que nos pregunta, nos hace cuestionarnos al mundo adulto, y por ahí viene el tema de las familias, ¿no? O sea, ¿por qué la familia tenemos que preguntarnos sobre este tema? ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo enfrentarlo? Claro, porque uno de repente piensa que una familia que tiene un hijo, una hija adolescente que está empezando a consumir algún tipo de sustancia, de alguna manera llega a pedir ayuda y dice, bueno, ayúdame con mi hijo, con mi hija, por favor. Entonces, claro, cuán implicada de repente está la familia o ve si en verdad puede tener un rol activo en ayudar o es solamente un tema de mi hijo adolescente. Como que eso me llama la atención, la familia. Mira, ahí hay un dato que es importante. Eh, Probablemente las drogas, como te decía, han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. Uno puede revisar, como por ejemplo, si uno revisa textos religiosos de distintas religiones, van a aparecer episodios o relatos referidos al consumo de sustancias, ¿no? Probablemente no te van a aparecer la cocaína, pero aparece el alcohol, aparecen algunas plantas que tienen efectos alucinógenos dentro de distintas culturas. Entonces siempre las sustancias psicotrópicas o drogas siempre han estado, y el ser humano las ha usado en distintos momentos. Pero históricamente tenían un uso más cultural, más religioso y a veces bélico, ¿no? Algunos pueblos usaban el uso de drogas como para envalentonarse, para ir a la guerra o ir a las luchas tribales, digamos. Pero con el tiempo, con el desarrollo de la sociedad, por lo menos en la sociedad occidental, eso empieza como a perder ese sentido más comunitario que podía tener un inicio, y empieza a tener un sentido más utilitario e individual. Entonces uno ya no usa las drogas en un rito colectivo, sino que empieza a usar las drogas en un uso individual, personal, hedonista, o sea, como para tu propio placer, nada más, sin ningún fin trascendente. Y cuando el uso de las drogas empieza a tener como ese sentido, empieza a incorporar ese sentido en nuestra sociedad, es que nosotros empezamos a tener problemas con el consumo de drogas. Se masifica, se empieza a salir de estos contextos más culturales, más contenidos y acotados, y empieza a ser como del uso diario, en el momento en que tú quieras, para los fines que tú quieras. Es cuando empiezan estos fines más hedonistas, y es cuando entonces empieza a convertirse en un problema de salud pública. ¿Por qué las familias? Porque hay como distintos momentos. Yo diría que el rol de la familia varía o es distinto dependiendo de frente a qué situación me enfrento con el problema de drogas de alguno de mis hijos o de algún joven, ¿no? Probablemente va a haber muchos jóvenes que van a explorar con las drogas, ¿no? Una población importante. Las estadísticas nos van a decir que, por ejemplo, si considero el alcohol,
hacia cuarto medio, por ponerte un rango de edad, 16, 17, 18 años, prácticamente el 90 o 95% de los jóvenes va a haber probado el alcohol. Si pienso en la marihuana, también la estadística nos dice que un porcentaje importante de jóvenes va a probar las marihuanas, ¿no? Por ponerte las dos drogas, quizás una legal y una ilegal todavía, sí. Dentro como de mayor uso, digamos. De ahí posteriormente, como en edades más tardías, yo diría hacia el mundo universitario, 18, 19 años, puede aparecer la exploración con otro tipo de sustancias. También tiene que ver el contexto social, ¿no? Por ejemplo, hay contextos sociales donde el uso de la pasta base no existe. Está muy claro, como delimitado a contextos de mayor vulnerabilidad o de mayores dificultades sociales. Pero vuelvo sobre la idea original, que decía, muchos jóvenes van a probar, pero no todos se van a quedar pegados o van a ser dificultades asociadas al uso de alguna de estas sustancias. Por ejemplo, si tomo el alcohol, la mayoría de las personas bebe alcohol, pero tiene un uso social o esporádico del alcohol. No tiene una práctica de embriagarse o de abusar de la ingesta de alcohol. Se toma una copa de vino al almuerzo o en la hora de comida, o si de repente tiene una junta, una salida, se tomará un pisco sour o algún combinado. Y no va a abusar de eso, no va a pasar más allá de eso. Los jóvenes van aprendiendo eso, lo observan, entonces van aprendiendo que el alcohol está ahí, que se puede usar, etc. Lo propio ocurre con la marihuana de una manera un poco menos masiva, porque no es una droga legal que esté al acceso tan fácil. Tienes que proponerte ir a buscar marihuana, conseguirla en algún mercado. Al ser ilegal, al claro. ser ilegal, ¿no? Entonces, el acercamiento que una familia puede tener a ese fenómeno es distinto a que si yo me enfrento a un hijo o a un joven que está abusando del alcohol o está abusando de la marihuana o abusando de otro tipo de sustancias. Porque cuando ya aparece el abuso, que implica el uso recurrente en dosis o en cantidades más importantes, eso empieza a tener un efecto sobre la persona, en su psicología, en su mente y en su biología, que es distinto a estos usos más esporádicos, experimentales que pueden haber al inicio. En ese sentido, ¿hay algún punto en que las familias, por ejemplo, debiesen como preocuparse más o no? Porque, claro, hay veces en que se dice, mi hijo es un drogadicto, y otras personas dicen, no, pero él no es un drogadicto, él está como experimentó nomás, como dices tú. Entonces, ¿hay algún punto que uno debiese poner atención o no? ¿Qué crees tú? Mira, esa es una pregunta bien especial, porque yo te diría, claro, yo puedo responderte desde la biología, y desde la biología te puedo decir, mira, este es el punto de inflexión más o menos, tampoco hay datos muy... Entonces, por ejemplo, te puedo responder desde la biología que cualquier consumo antes de los 15 años es un consumo, no el que un joven o un chico pruebe una vez, sino que si empieza a usar con alguna regularidad o frecuencia antes de los 15 años, ese es un consumo problemático, ¿no? Para darte un dato, por ejemplo, cuando una persona empieza a abusar de una sustancia antes de los 15 años, aumenta 8 veces su probabilidad de hacer problemas con esa sustancia que si no consume antes de los 15 años. Mira. Y eso tiene que ver con cómo las drogas, que son una sustancia psicoactiva, o sea, o neurobiológicamente activa, pueden introducir modificaciones en la maduración y el desarrollo del sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro, y esas modificaciones pueden afectarte a veces de por vida o a veces por larga data, y cambian tu manera de funcionar mentalmente, ¿no? Entonces, por eso se pone mucho énfasis en decir, mira, ojo que los consumos antes de los 15 años son riesgosos, por este efecto. Pero hay y te puedo decir que después de los 19 años, donde suponemos que nuestro cerebro terminó de madurar más o menos, el impacto que puede tener el consumo de una sustancia es menor. Sin embargo, esa sería la respuesta de la biología. Podría decirte, mira, beber más de 15 centímetros cúbicos de alcohol ya significa que el alcohol va a afectar sobre tu cerebro, y beber menos de 15 centímetros cúbicos de alcohol, el efecto es bastante tenue o menor. Para que tú tengas una referencia, 15 centímetros cúbicos de alcohol hay en una lata de cerveza, hay en un vaso de vino, en una copa de vino de 125 centímetros cúbicos, o sea, esas copas chiquititas de los abuelitos, no las copas Riedel, claro, grandes de hoy día, digamos. La copa Riedel te hace como medio litro de vino, ¿no?
Pero para que uno tenga una referencia, 125 centímetros cúbicos de vino es una taza de café de las chiquititas. Perfecto. ¿Sí? Ya. En esa cantidad de alcohol, por ejemplo, hay 15 centímetros cúbicos de alcohol y probablemente si uno bebe esa cantidad es inocuo, ¿no? Salvo que uno tenga alguna patología o alguna predisposición. Entonces uno podría decir, entonces tienes permiso para beber esa cantidad. Por ejemplo, alguien podría decir, mira, 16, 17 años. Pero hay familias que aunque la biología te pueda decir eso, te dicen, no, en mi cultura familiar eso no es aceptable. Yo pienso que para mí no es aceptable que mi hijo beba alcohol antes de los 18 años. Y eso para mí es tan respetable como lo que te puede decir la biología, ¿no? Ahí entramos como con los temas culturales. Entonces, ahí también hay un factor que tiene que ver con que hay familias para las cuales ciertas conductas van a ser más aceptables y para otras familias van a ser menos aceptables. Y entonces para un joven es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es su cultura familiar? Porque yo le puedo decir a una mamá, mire, si su hijo se bebe una lata de cerveza, en realidad es una cantidad de alcohol no muy significativa. Pero para esa mamá me puede decir, pero a los 16 años para mí es inaceptable, ¿no? Claro, claro. Entonces, y yo le digo, bueno, tiene toda la razón. Si para usted es inaceptable, eso es importante. Yo tengo que respetar la idea que usted tiene. ¿Cómo considerar también esa ¿Cómo preocupación? consideras? Ahora, si alguien me dice, mire, para mí que mi hijo a los 12 años bebe alcohol, ahí ya no tengo una consideración cultural, ¿me entiendes? O sea, le digo, mire, no, antes de los 12 años, te diré ahí, claro, es una mezcla entre lo que me dice la información dura de, por ejemplo, la biología y lo que me dice la información de las culturas o de las costumbres. Entonces diría, antes de los 15 años, ojalá nunca, ¿sí? Entre los 15 y los 18 es deseable que no, por esto que te decía de la maduración a los 19 años. Y después de los 19 años, beber con moderación, por ejemplo. Eso que uno lo puede aplicar para alcohol es aplicable también para otras sustancias, ¿no? Como la marihuana tiene el mismo, o sea, actúa de manera distinta, pero tiene el mismo impacto sobre el desarrollo neurobiológico de un adolescente versus alguien que tiene 19 años. Y para qué decir otras drogas que son lo que llamamos drogas más duras, ¿no? Claro. Que tienen mayor potencial adictivo. En tal sentido, pensaba yo, bueno, invitar ahí a la gente que está escuchando el programa muy atentamente respecto a lo que estamos hablando, ahí pueden ahí aportar sus reflexiones, preguntas. Pensaba yo respecto a lo que mencionabas anteriormente de, por ejemplo, un país que el consumo de alcohol, por ejemplo, está naturalizado. O más que decir naturalizado, está como muy involucrado en el cotidiano. Ve unos afiches, ¿cierto? Alcohol, poleras de los equipos de fútbol con, no sé, cerveza tal. Entonces, ¿cómo implica eso? Porque la marihuana, claro, está considerada ilegal y eso quizás lleva a que la gente la limite un poco más, pero por ejemplo el consumo de alcohol, ¿qué se hace cuando en familia se consume alcohol? ¿Cómo se maneja ese aspecto cultural desde tu punto de vista? ¿Muy complicado? Es complejo porque, por ejemplo, cuando yo trabajo en la consulta o en la clínica con chicos que llegan por consumo de alcohol o por consumo de marihuana o eventualmente por otro tipo de sustancia, una de las cosas que yo tengo que averiguar es si hay consumo en su familia. Y probablemente si me sitúo en el alcohol, todas las familias beben alcohol, pero la pregunta apunta más si hay consumo, así como si alguien bebe una copa de vino a la hora del almuerzo, es si hay abuso en su familia, si hay abuso en las figuras parentales, por ejemplo, si los papás abusan del alcohol, porque a veces se da ese fenómeno. Y ese fenómeno se da la paradoja a veces, que hay familias en que te llegan a consultar porque mi hijo bebe alcohol, o se curó, o se excedió, o fuma marihuana, pero el mundo de que los papás, el papá o a veces la mamá abusa del alcohol queda como en secreto. Eso queda, es más oculto, ¿no? Y entonces uno tiene que indagar temor, eso, quizás? por un temor y por una vergüenza. Hay temor, hay vergüenza, hay una imagen pública que la gente quiere cuidar. Hay dificultades a veces. Si yo abro ese tema, abro un flanco de conflicto, por ejemplo, a veces de pareja. Entonces, como que esto manejémoslo en privado, ¿no? Manejémoslo a puertas cerradas. Y a veces los jóvenes te delatan esto, develan esto. Y dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué me traen a mí si mi papá bebe tanto o más que yo? Porque mi papá se ha curado más veces que yo. Entonces genera como una... Confrontan en ese sentido. Confrontan en ese sentido.
Entonces, como somos un país que tiene altas tasas de consumo, y particularmente tiene, por ejemplo, más que tasa de consumo, tiene altas tasas de abuso de alcohol. Nosotros tenemos, por ejemplo, un consumo per cápita menor que Francia de alcohol y de vino, digamos, pero tenemos tasas más altas de alcoholismo que Francia, ¿no? O sea, porque es como que en Francia todos beben un poco, mientras que en Chile unos pocos se lo beben todo, por decirlo así, ¿no? Y eso hace que... Entonces, trabajar ese punto implica cierta complejidad e implica que cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, con un adolescente, tengo que también considerar trabajar con la familia. No solamente por el hecho de que los papás puedan estar involucrados en conductas también abusivas, y eso va a hacer que sea más difícil trabajar con un adolescente en que pueda regular su conducta de consumo de alcohol o de otras sustancias si él está viendo el patrón en la casa, sino que también, aunque los papás no tengan abuso, implica muchas veces cómo recomponemos relaciones familiares, cómo ayudamos a recomponer conversaciones familiares que les ayuden a los papás a retomar un lugar significativo para esos hijos. O sea, que esos papás vuelvan a tener un lugar en que esos hijos digan, a mí me importa lo que mi papá piense, a mí me importa lo que mi mamá le ocurre con lo que yo hago. Y eso tiene que ver, más allá de las drogas, tiene que ver como con los vínculos, con el clima familiar y con la confianza que hay al interior de las familias, que a veces está dañada. No siempre, pero a veces está dañada. Y trabajar, si yo quiero trabajar la dificultad o el tema del consumo de sustancias o de cualquier otra conducta problemática que pueda tener un adolescente, tengo que trabajarlo desde la recomposición de los afectos y de las confianzas familiares. Porque son los papás los que van a seguir estando ahí a cargo de ese joven. No voy a ser yo como terapeuta o nosotros a través de este programa. Sí. Son los papás los que van a hacer esa pega en el día a día. Ahí hay un tema entonces relacionado, por ejemplo, a cuando hablamos de vínculos, ¿cierto? En una familia, sea el tipo que sea, se podría decir, uno no diría necesariamente es la razón por la cual este adolescente consume, pero podría ser entonces un factor predisponente cómo están formados los vínculos en esa familia, no sé, pues si están más distantes la comunicación o más cercana. Un poco está como apuntando a eso. Mira, ahí yo me ayudo un poco de la investigación. ¿Qué nos dice la investigación respecto de qué aspectos de la familia están relacionados, por ejemplo, con la posibilidad de que un hijo consuma drogas o abuse de drogas, ¿no? Que un chico, que un adolescente pruebe drogas, el principal factor o el factor de más riesgo o de mayor incidencia de eso es su entorno social. Dentro de lo cual está la familia, pero su entorno social me refiero al grupo de amigos, al grupo de pares, ¿no? La mayoría de los jóvenes va a probar alcohol, va a probar marihuana o eventualmente alguna sustancia porque le llega a través de algún cercano, algún par cercano. Par significa como alguien de su misma edad aproximadamente. ¿Qué significa eso? Algún compañero de colegio, algún amigo, algún hermano, algún primo, algún referente próximo en la edad, cercano, que ha consumido, que va más se le ha adelantado en esa práctica, y entonces la curiosidad lo va a llevar a probar, ¿no? Pero de ahí, como te decía adelante, hay algunos que prueban y no pasan más allá de eso, y hay otros que prueban y se meten más. Y la investigación nos dice que desde el probar al abusar, ahí sí empieza a tener relevancia algunos factores familiares como factores que pueden ser más predisponentes o de mayor riesgo de que alguien que prueba una sustancia después empiece a usarla con más frecuencia o a abusar. La idea es como que es alguien que empieza a través de esa experiencia que pueden producir el alcohol o las drogas, empieza a buscar algún tipo de respuesta. Yo sé que si le digo a un adolescente, tú estás buscando respuesta a través del consumo de alcohol o marihuana, me va a mirar con una cara y me va a decir, este caballero no tiene idea, ¿no? Porque él la está usando para pasarlo bien, para carretear, etcétera. No para buscar una respuesta, sino que para disfrutar el momento. Sí. Y probablemente las drogas y el alcohol te producen ese efecto, que si yo las pruebo, me producen un efecto que es como entretenido, rico, placentero. Pero esa experiencia puede tener un significado distinto en mí dependiendo de cuáles sean mis otros contextos de vida. Si yo estoy bien parado en la vida, si yo soy un joven que estoy bien parado en la vida, me refiero a eso, tengo buenas relaciones familiares, estoy contento con las cosas que yo hago, tengo otros intereses que me satisfacen, cuando aparece esto de probar una sustancia,
no ocupa un lugar es como una experiencia más, ¿no? Que puede ser rica, pero que en realidad no me hace un gran aporte a mi vida, ¿sí? Lo pasé bien un rato, me entretuve, pero yo lo paso bien en otros ratos, lo paso bien también con otras cosas, lo paso bien sin tener que estar volado o medio entonado o curado. Claro, claro, como que la paso bien, me siento bien en otras áreas de mi vida, De mi entonces, vida. Entonces esta claro, experiencia queda como acotadita, digamos. sí, Pero si yo soy un joven que no lo estoy pasando muy bien conmigo mismo o tengo un entorno más conflictivo, entonces como que mi vida no está tan llena como de otras experiencias gratificantes. Me cuesta más tener experiencias ricas, satisfactorias. Entonces de repente aparece la droga en un grupo de amigos y se me convierte en una experiencia rica, gratificante, pero muy significativa. Como que ocupa un espacio mucho más importante en mi vida. Ahí hay más riesgo, ¿sí? Ahí habría una situación en la cual habría que poner ojo y por ende uno pensaría que cuando hay vínculos que están más bien como separados, hay una distancia afectiva o comunicacional entre el adolescente y su familia, entonces, claro, no sé, la familia está monitoreando menos en qué anda el chiquillo y no sé, estoy pensando al tiro como en este sistema en el que estamos. La gente Sí. trabaja mucho, llega tarde a la casa, entonces es como mucho más factible que eso ocurra, ¿o no? No Sí, sé. sí, mira, la, lo que ocurre ahí, por ejemplo, entonces aparece la investigación que nos decía, porque se nos quedó, Sí. dice, cuando hay malos vínculos familiares, que tiene que ver con todo esto que tú dices, como papás que están poco presentes, papás que no monitorean mucho, papás que no, en realidad no tienen mucho conocimiento de en qué están sus hijos, por diversas razones, no voy a enjuiciar a los papás, podemos comentar algo Sí, respecto a eso. Cuando pasa eso, las probabilidades de que un hijo se involucre en conductas de riesgo, entre ellas las del consumo de drogas, son más altas que si hay buen vínculo familiar, si hay papás más involucrados, si hay papás más presentes, ¿sí? Ese es un perfecto. factor de riesgo. Pero ojo, porque la investigación nos dice que cuando los papás están involucrados y cercanos, o sea, si hay malas relaciones familiares es un factor de riesgo, pero si hay buenas relaciones familiares es un factor protector a medias, porque hay Ya. jóvenes que se involucran en consumo de alcohol y se involucran en consumo de marihuana o de otras sustancias teniendo buenas relaciones familiares. Es otra situación a la que Es estamos otra hablando. situación distinta. O sea, hay una situación, malas relaciones familiares, malos vínculos familiares, situación de riesgo, hay que poner ojo a eso. Pero si yo tengo buenas relaciones familiares, es como que no te sientes, no te eches tranquilo en tu casa, de guata al sol a descansar porque las cosas van a estar bien. Tienes que seguir estando atento porque aparecen otros factores que tienen que ver con la curiosidad, con esto de que las drogas generan un efecto placentero Mm. que se da en el entorno, entonces los jóvenes van a probar, ¿sí? Y ahí aparece un segundo factor de la familia que es importante. Dentro de los que tienen buenas relaciones familiares, hay un factor que actúa como que marca una diferencia respecto de que los hijos puedan involucrarse más en drogas o no. Y es la actitud que tienen los papás frente a las drogas, específicamente. Ya, cuando hablamos de actitud, por ejemplo, ¿qué ¿A qué me significa? refiero? Sí. A que si yo como papá tengo una postura más bien permisiva, más laxa, más aceptadora de que mis hijos puedan probar, explorar, y como parte de la normalidad de la edad, o si yo digo, mira, en realidad prefiero que no lo hagas. Y más bien yo estaría disgustado si tú lo haces, ¿sí? Que no significa que voy a ser autoritario o castigador o incluso agresivo, violento, no, pero una postura clara, yo preferiría que tú no lo hicieras. O sea, como, por ejemplo, esto que mencionamos antes de los 15 años por ningún motivo. Mm. Entre los 15 y los 18, ojalá que no. Para que tomemos un dato, si un joven se involucra con consumo de alcohol o sustancias de manera más o menos regular entre los 15 y los 18, aumenta 3 veces la probabilidad de hacer problemas con el consumo de drogas o alcohol que si lo hace después de los 19. ¿Sí? Mira. Eso es lo que es el elemento. Entonces, entre los 15 y los 18, prefiero que no. Tal vez por mi cultura, porque mi propia experiencia fue así, no la mía, sino que el papá que está en cuestión ahí, diga, mira, yo también tomé unos tragos antes de los 18 años, si mi hijo tiene 16, 17, que pruebe. Mm. Que pruebe no va a significar una gran dificultad. La dificultad está en que si de probar, de vez en cuando, a veces, empiece a consumir
de manera más recurrente, o si empieza a embriagarse, o sea, empieza a tener episodios de ingesta excesiva, ya sea de alcohol o de otra sustancia, y eso te empieza a tener cierta regularidad, eso empieza a constituirse en un factor de riesgo. Y ahí la postura de los papás, decir, yo prefiero que no lo hagas, o yo espero que no lo hagas, es un factor protector respecto de si, mira, sí, puede ser, ve tú, decide tú, ahí verás tú, ya estás grande, puedes tomar decisiones solo cuando tienes entre 15 y 18 años. Es que justamente eso te iba a preguntar porque ahí hablamos de la actitud o de la reacción que uno puede tomar cuando se entera de una situación que mi hijo o hija está consumiendo alguna sustancia y claro, ¿cómo reaccionar? Es una pregunta, ¿y qué hago si sé esto? ¿Qué hago? Y pide consejos, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna entonces recomendación desde tu punto de vista que uno debe tomar? Debe ser que entonces, como tú dices, como observar esto primero, averiguar por qué lo está haciendo, o simplemente decir, ya, no, basta. ¿Hay alguna receta o no? Definitivamente esto depende. Mira, no, recetas hay muchas cosas que dependen, hay algunas cosas que son más convenientes de hacer que otras, ¿no? Y voy a poner una diferencia. Es distinta la postura que yo puedo tener preventivamente, es decir, mi hijo no ha consumido, no ha tenido información de eso, y él me escucha y me ve. ¿Cuál es mi actitud? Entonces mi actitud es decirle, sabes que quiero que no lo hagas. No, como sin ambigüedades. Prefiero que no lo hagas, ya habrá tiempo para eso, no estás en edad, hay distintos factores que puedo explicarte como papá, pero digo, mi postura es que yo prefiero que no lo hagas, y es lo que yo espero de ti. Esa es mi expectativa de ti, que no te involucres en esto. Hasta cuando ya seas más grande y ahí tendrás que tomar tus propias decisiones. Eso es lo preventivo, y ahí es la postura de no lo hagas, yo espero que no. Otra cosa es que, aun cuando yo te pudiera haber dicho eso, mi hijo igual probó, igual exploró, y yo me enteré. ¿Sí? Porque a veces puede pasar que un joven lo hizo y el papá nunca tuvo idea, como ocurre, yo diría, en una gran mayoría de casos. Sí. ¿Sí? Pero el papá se enteró, o la mamá se enteró por alguna razón, entonces ahí hay que generar una conversación. Hay que atreverse a conversar, hay que atreverse a preguntar, y lo primero es explorar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué descubriste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si te gustó, entonces, ¿qué te pasa con eso? Si te gustó, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Qué te aporta? Y aquel que te aporta, no con la mirada despectiva, decir, oh, ¿qué te aporta? Así como no te aporta nada. No. La pregunta legítima, decir, bueno, tienes 16, 17 años, ¿qué te aportó esto? ¿Qué despertó en ti? Entonces me intereso, me acerco para conocerte, para saber qué te pasa y tener luces de qué está pasando con mi hijo, qué preguntas se está haciendo, qué inquietudes tiene, qué gustos tiene, qué cosas les son importantes para él, y a partir de eso tener una conversación, una reflexión conjunta. Y nuevamente ahí como papá decirte, esto me preocupa, esto me asusta, es mostrarme como papá, no ir con la norma, así como no lo tienes que hacer, no te lo permito, te lo prohíbo, es más bien mostrarme como un papá, así como estoy interesado en ti, de lo que te está pasando a mí como papá, tengo 45 años, 50, o lo que tenga, a mí también me pasan cosas emocionalmente, mentalmente, entonces a mí me preocupa lo que te pasa, a mí me asusta lo que te pueda pasar, yo no quiero que corras riesgo. En una parte mía sé que vas a correr riesgo porque es natural de tu edad, pero otra parte como de mi corazón, por decirlo así, quisiera que no corrieras riesgo, quisiera que tu vida fuera segura, ¿no? Entonces como papá me angustio, me preocupo, y yo tengo que mostrarte eso, decirte, esto me está pasando a mí. Entonces como esto me pasa a mí, yo te pido que no lo hagas, yo te pido que te cuides, yo espero que no lo hagas. ¿Es necesario ser terapeuta para poder acercarse así a un adolescente, como estudiar, leer internet, qué sé yo, hacer un curso, o se puede llegar a desarrollar esta capacidad? Porque no debe ser fácil para mucha gente. Es difícil porque a veces cuando un hijo hace una embarrada, a uno lo toma la emoción. Claro. Uno no está así como en actitud budista zen, como se dice, como con toda la tranquilidad del mundo. Uno está tomado por la emoción. Pero siempre, esto también para los jóvenes, si hay algún joven que escuche el programa, a los papás, siempre es importante, es como cuando hay rabia,
es porque detrás de la rabia, cuando yo me enojo y me enrabio, es porque en alguna parte detrás de esa rabia me sentí herido, tocado o asustado o angustia. ¿Sí? Entonces, cuando un papá se enoja, para los jóvenes, cuando un papá está enojado, es porque ese papá, detrás de ese enojo, le pasó algo más, le pasó que está asustado, que tiene angustia, que no sabe qué hacer, que se siente impotente, ¿no? Claro. Entonces, lo que uno trata de hacer es como decir, está la rabia, pero trate de ir un poquitito detrás, a uno mismo con uno mismo. Cuando yo estoy enojado, decir, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué fue lo que me afectó? ¿Dónde yo me siento inseguro con esto y por eso estoy tratando de imponerle a mi hijo algo, ¿no? Y es poder mostrarle como papá, es como hablarle de la guata, si uno dice, es como, mira lo que a mí me pasa en la guata, lo que a mí me pasa. No hablarte de lo que tú hiciste como hijo, ya habrá tiempo para eso, pero primero es como hablarte de lo que a mí me pasa como papá en la guata con lo que tú hiciste. Yo me siento inseguro, a mí me da miedo, yo tengo susto, por eso me enojo. Me da rabia que tú me pongas en una situación donde yo siento como tembloroso y angustiado. Para eso no se necesita ser terapeuta, para eso se necesita como conectarse con la guata, como en el fondo decir eso. Claro, o sea, y para mucha gente quizás, no sé si está tan así, pero sentirse un poco expuesto, así como decir, te voy a mostrar como sinceramente lo que me pasa. ¿Será que entonces no me va a, después me va a faltar el respeto si yo me muestro como soy, como que ya no me va a ver como adulto, si yo le digo, expreso cuáles son mis miedos, qué me pasa con esto? Tu invitación es que no necesariamente es así, de hecho, todo lo contrario, es como un efecto positivo podría ser si uno se muestra. Mira, más o menos hasta los 12 o 13 años, ¿ya? Los papás somos como figuras de autoridad más o menos inamovibles para los hijos, ¿sí? O sea, como que los hijos te miran para arriba y decir, mi papá, mi mamá tienen la razón, tienen la verdad, Pero desde los 12, 13 años para arriba, por parte del desarrollo también mental de los adolescentes, uno como papá ya no te empiezan a mirar así como el todopoderoso, sino que te empiezan a mirar las pifias, ¿no? Dónde te equivocás y dónde te contradices. Y entonces cuando un papá se muestra vulnerable, se dice, mira, no tengo todas las respuestas, no tengo todas las certezas, no sé cómo manejar esto, necesito tu ayuda, necesito que lo hagamos juntos. Esa es una invitación muy potente para un joven, ¿no? Que un papá le diga, mira, yo sé algunas cosas, tengo alguna experiencia, pero no tengo todas las respuestas. Además, en el ser papá, uno va aprendiendo en el camino, digamos, claro, ¿no? Entonces, en esto de ser papá es una pega mía, pero la hago junto contigo. O sea, tú me tenés que ayudar en esta pega. No la puedo hacer solo. Y esa es la invitación. Hagámoslo juntos. ¿Para qué? Para que tú tengas un mejor camino, para que tú como joven como hijo mío, te puedas desarrollar, crecer, ser feliz, lograr tener una vida suficientemente satisfactoria. Quiero acompañarte en eso y eso lo tenemos que hacer juntos. Y la invitación es un poco a tener esa conversación. Una vez que tenemos ese afecto, también tengo que como papá poder decirte, pero no quiero que hagas esto, ¿no? O sea, quiero que no te arriesgues en esto más allá. El otro día estábamos en una conversación con un grupo de papás en un colegio, entonces hablábamos de esta cosa como de las decisiones de los adolescentes. Y hago una explicación técnica, la voy a tratar de hacer lo más simple posible. Hay como dos partes en nuestro cerebro. Hay una parte que nosotros le llamamos el sistema límbico, que es como el motorcito, y hay otra parte que es la corteza cerebral, que es como la regulación, el control. Estos dos sistemas están como interconectados en nuestro cerebro, ¿no? El sistema límbico, y donde hay una estructura que se llama la amígdala en nuestro cerebro, no la amígdala que están acá en la garganta, sino una que están ahí en el centro del cerebro, que es la que se encarga de nuestros impulsos, o sea, cuando uno, como de nuestro impulso, de nuestras emociones, de nuestros deseos, cuando uno es como que así, tiene ganas, la amígdala está mandando impulsos, hormonas que te hacen moverte, ¿sí? Pero esto es como el motor del auto. Es como que, imagínate que tú eres un Ferrari, un auto así, con un tremendo motor. Pero un motor tiene que tener un conductor, porque si no el auto se manda solo. Y agarráis, no sé, por 120 kilómetros por hora, y si no hay un conductor, te estrelláis en cualquier parte y te sacáis la mugre o termináis accidentado. El cerebro de los adolescentes es así. Tiene un gran motor, pero el conductor todavía está aprendiendo a manejar, ¿sí? Porque la corteza, el sistema límbico maduró muy tempranamente,
los impulsos, los deseos, las emociones, las ganas están ahí, pero la corteza cerebral termina de madurar más o menos en alguna de sus funciones a los 19 años. Entonces los adolescentes no saben regularse. No es que no sepan, es que no pueden. Es como que su estructura mental no se los permite, ¿no? Entonces esto es lo mismo que aprender a manejar. Si yo meto a un cabro chico de 15 y 6 años a manejar sin haber nunca tomado un curso de manejo, sin haber leído enseñando de a poquito, va a agarrar el auto y va a chocar. ¿Estamos? Claro. Entonces tengo que enseñarle, ¿no? Entonces al cerebro del adolescente hay que enseñarle a regularse. Y eso lo hace siendo uno, como adulto, el agente regulador, porque todavía el adolescente no logra hacerlo. Tiene atisbos, tiene como atisbos como a veces puede, otras veces no puede. A veces se logra controlar, otras veces no, se olvida y no se deja, no se puede controlar. Entonces las figuras adultas, los papás, somos como el copiloto que le va diciendo cuidado, frena aquí, vira a la izquierda, señaliza, disminuye la velocidad, porque el adolescente tiene que aprender. El cerebro del adolescente tiene que aprender a manejarse. Y cómo tal cual un auto de gran desarrollo mecánico requiere un acompañamiento para saberlo manejar, ¿cierto? Entonces, en tal sentido decías, para ir acompañando ese proceso de saber llevar todos estos nuevos procesos de maduración en el cerebro, entonces hay que acompañar, tiene que haber un vínculo, ¿cierto? Y en esa misma metáfora pensaba justamente cómo uno no puede decirle dobla aquí, dobla acá, gritándole, ¿cierto? Claro. Entonces, cómo es distinto cuando uno le habla de otra manera, como acompañando a través del vínculo, a través de un afecto, un contacto emocional, por decirlo así, ¿cierto? Habían unos comentarios, o para las personas que se conectaron. Si no habían conectado Carla, Pedro, Álvaro, Carito, Viviana, María José había comentado excelente entrevistado. ¿Ya? Así que aprovechemos de decir a los invitados que, a los conectados, que pueden hacer sus preguntas, alguna consulta, alguna duda que tengan. ¿Ya? Todavía queda programa. Super, ha estado todo claro, parece. Así que, bueno, estamos como en la última parte de la entrevista, Eduardo, sí. Un poco respecto a esto que estábamos hablando, entonces, esta metáfora de, tú dices, el vínculo, el afecto. Pareciera que eso es esencial en todo esto que estamos hablando, de cómo enfrentar una situación así. Sí. Mira, es como los niños, hay dos cosas. Los niños, un niño no nace sabiendo quererse. Tiene que aprender a quererse, ¿no? Y cómo un niño aprende desde guaguita, digamos, cómo aprende a quererse sintiéndose querido por los demás. ¿Y por quiénes? Principalmente por sus papás, por las figuras adultas cercanas, los hermanos mayores, los tíos, los abuelos, los vecinos, los amigos, como claro, de los papás. Cuando se va sintiendo querido, ¿no? Y la mente de los niños es una mente muy especial, porque cuando un niño se siente querido, lo que empieza como a mirar, es decir, me quieren, algo bueno debe haber en mí, por eso me quieren. No es que lo piense así, pero es como más o menos funcionaría el cerebro de un niño. Y si un niño dice, me quieren, entonces algo bueno debe haber en mí, uno empieza a crear la idea de que yo tengo cosas buenas y voy desarrollando autoestima, autoimagen y confianza en mí mismo, ¿sí? Y puedo tener un crecimiento como más tranquilo, con más seguridad y con más como de mayor confianza en el entorno y en mí mismo. Y la segunda pata es que los niños no nacen sabiendo regularse, tienen que aprender a regularse. Nosotros tenemos le enseñamos a los niños desde muy chiquitito, por ejemplo, al principio cuando nace una guagua, el obstetra le dice a la mamá, libre demanda, o sea, dele pecho cuando pida, etc. Y después de un tiempo le dice, cada 4 horas. Entonces, el primer límite, ¿sí? La primera regulación, tienes que ponerle un límite para que el niño aprenda que tiene que pedir papa cada 4 horas y no a cada rato. Eso no tanto por las necesidades del niño, sino por las necesidades vinculares. La mamá necesita descansar, necesita también dormir para estar en buenas condiciones emocionales para el niño. Si la mamá no puede descansar, no puede dormir porque tiene que estar todo el rato atendiendo las necesidades del niño que no se regula, esa mamá
ella va a descompensarse, va a estar mal, y si ella va a estar mal, va a ir a acercarse después a la guagua con mala disposición y el vínculo se empieza como a dañar, a afectar. Claro. Entonces los niños vamos aprendiendo a regularnos y esa tarea no termina, la verdad, las cosas como están los tiempos hoy día, como a los 23, 24, 25, digamos, o más, ¿no? Pero no termina hasta muy tarde, ¿no? Entonces son estas dos patas que hay que ir, es como la pega que hay que hacer como va sí o sí. Hay que crear vínculos, hay que estar cerca, hay que hacer la pega. Si llego al trabajo cansado, tengo que hacer la pega de darme 5 minutos, 10 minutos, no más que eso, de acercarme a mis hijos, primero a mi mujer, ¿no? Y saber cómo estuvo su día, Claro. contarle un poquitito cómo llego y darme el rato de acercarme a mi hijo, de saludarlos de un beso, de ir y saludarlo, hola, ¿cómo está? Son pequeños gestos todos los días. Hay que hacer esa pega todos los días. Con eso tú vas construyendo vínculo. Con eso tus hijos van sintiendo, este es un papá o una mamá que está presente, que cuando llega no llega metido en sí mismo, sino que deja un poquitito su ensimismamiento y se conecta. Me conecto con mis hijos, me conecto con mi mujer, me conecto con mi familia y voy construyendo pequeños momentos. Con eso se van construyendo los vínculos. Y a medida que mi hijo va creciendo, va sintiendo que tú has estado siempre ahí. Eres un papá o una mamá que ha estado presente, que ha estado preguntando, que ha estado conversando, y eso va a facilitar entonces que el día de mañana, si a él le pasan cosas o a ella le pasan cosas, tenga como el camino un poquito pavimentado para decir, me voy a atrever a contarle a mis papás porque han estado ahí. No te van a contar todo. Hay una parte de la privacidad o de la intimidad de cada persona que van a quedar. Pero si mi hijo empieza a sentirse complicado o mi hija empieza a sentirse como preocupada o incómoda, molesta con alguien, si tú has estado ahí, va a haber como una cuenta de ahorro, de confianza, que va a permitir decir voy a ir a conversar porque siento que ha existido ese vínculo, ¿no? Pero como también sé, como te decía esto, que mis hijos no saben regularse y el proceso mental del cerebro, de que los sistemas del cerebro que te ayudan a la regulación, para ponerte un ejemplo, si yo voy a una fiesta y siendo adulto y quiero bailar, no llego y me subo arriba de la mesa y empiezo a bailar, ¿no? Porque, oye, ¿qué tipo más de eso? Uno mismo dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ese pensamiento de no tengo que hacer eso, tengo que comportarme, ocurre en la corteza cerebral, ¿no? Y la corteza cerebral no termina de madurar sino más o menos hasta los 19 años. Entonces un chico de 15 o 16 años, su corteza hay cosas que no le van a permitir, no le van a decir, hey, para, porque todavía no está madura. Entonces el adolescente se larga. Entonces yo tengo que ir enseñándole a regularse y tengo que estar presente. Y para que él me escuche, tengo que haber construido ese vínculo. Cuando él diga, mi papá me está hablando, un joven o una joven de 17 o 18 años, le hace caso a un papá o una mamá, no porque piense que el papá o la mamá tiene razón. Tal vez piensa, mi papá no tiene idea, está totalmente equivocado, pero lo respeto. ¿Por qué lo respeto? Porque él me ha respetado, porque yo me he sentido respetada por él. ¿Y cómo me he sentido respetada? Me he sentido querida, me he sentido vista, me he sentido como valorada, me he sentido acompañada. Entonces yo he visto que él ha estado, o ella, mi papá o mi mamá han estado presentes, entonces yo me he sentido respetado y querido por ellos. Y como me he sentido respetado y querido por ellos, entonces yo los quiero y los respeto. Y hoy día le voy a hacer caso, no porque piense que tiene la razón, en realidad puedo pensar que el viejo está totalmente equivocado, pero lo quiero. Y no quiero que lo pase mal, y no quiero que tenga un mal rato, quiero cuidar mi relación con él. Entonces le voy a hacer caso. Me voy a regular porque me está diciendo que me regule, lo voy a hacer por él, ¿no? Entonces el vínculo te ayuda, es como, son los ladrillos que te permiten ir a esta otra parte que es decirte, hey, no, hey, para, hey, no hagas eso que hiciste no me gusta, detente. Y tu hijo te aprende a respetar por eso. Eduardo, bueno, yo creo que ahí justamente comentas algo que puede orientar bastante, invitar a la reflexión a personas o ya sea que no están directamente viviendo esta situación de un hijo o una hija que consume, sino también frente a alguien que conozca y que, bueno, que de repente uno le piden consejos, ¿no?
Sabemos que este es un tema muy amplio y así lo hemos visto en esta conversación de diferentes puntos, por diferentes puntos atraviesa este tema. En estos ya últimos minutos, ya cerrando lo que es esta conversación, ¿qué crees que, ya sea a nivel país o en lo que has visto en tu experiencia, debe considerarse o que no se haya considerado, o tú crees que ha sido positivo, por ejemplo, para no verlo solo negativo también? Sí. ¿Qué crees tú, así desde lo que te nazca en el tema? Mira, yo soy medio optimista, o sea, soy como un optimista empecinado. Yo valoro las iniciativas valoro las iniciativas, puedo tener algunas visiones críticas o cuestionar, pero generalmente valoro las iniciativas que puede haber habido desde los gobiernos, desde el Estado, por generar mejores condiciones. A veces hay algunas que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre esto o esto otro? Pero siempre pienso que detrás de eso hay una intención, un motivo, que es tratar de ayudar y tratar de controlar situaciones de riesgo, digamos. Entonces, por ejemplo, tú lo mencionaste al principio, se tomó contacto con el gobierno de Finlandia a propósito de los programas que en Finlandia es uno de los pocos países en el mundo que ha logrado reducir el consumo de sustancias, de alcohol y de algunas conductas de riesgo en los adolescentes. Entonces uno dice, bueno, traigamos ese modelo que ha sido exitoso. Y hay alguna gente que dice, mira, es un país que tiene 300.000 habitantes, no 17 millones más o menos que somos nosotros, que cuando se fueron al Mundial de fútbol parece que la mitad del país está en el Mundial, y uno dice, ¿quién trabaja en ese país? Etcétera. Que tiene un estándar de vida muy superior al nuestro, etcétera. Pero tal vez hay buenas ideas que se pueden tomar de ahí. Hay dos buenas que yo tomo, por ejemplo, de la iniciativa de Finlandia a propósito de las políticas públicas. Y son dos, hay también algunas experiencias en Escocia que son muy similares, que también han logrado reducir el consumo de sustancias. Una es escuchar a los jóvenes en su motivación y que tiene que ver con esto, si lo trasladamos a la familia, la primera conducta es hacer que su hijo pregúntele, antes de retarlo, pregúntele qué está pensando, qué fue lo que pasó, por qué hizo esto, indague, conózcalo. Entonces escuchar a los jóvenes. Y lo segundo que toma el programa de Finlandia es que pone que trabaja principalmente con los adultos, da espacio a los jóvenes y trabaja con los adultos, trabaja con las actitudes de los adultos frente a las conductas de riesgo, que también es parte de lo que estábamos conversando delante. Entonces yo tomo esas dos ideas y digo, ¿cómo trasladamos eso a nuestra realidad nacional? Y creo que ahí implica darle espacio a los jóvenes y particularmente dar espacio a contextos de mayor vulnerabilidad, a contextos donde los jóvenes tienen menos espacio de participación, abrir espacio para que los jóvenes puedan participar, escuchar su voz, lo cual no significa que vamos a hacer todo lo que los jóvenes quieren, pero los vamos a escuchar, vamos a dialogar con ellos, vamos a debatir con ellos. Pero también vamos a poder decirles, sabes que no, o sea, eso no es posible por distintas razones, pero hay un espacio de conversación. Y lo otro importante es esto de dar herramientas a los papás, dar herramientas a los adultos, no solo a los papás. Voy a todas las figuras adultas que pueden ser parte del mundo significativo de los jóvenes. La familia, por supuesto, los profesores, la iglesia, si es que jóvenes participan de la iglesia, los clubes deportivos, los entrenadores, los líderes deportivos, los líderes sociales, los líderes políticos, son figuras que tienen ascendientes sobre los jóvenes. Entonces, escuchar, tener postura, ¿no? Los jóvenes necesitan figuras. Cuando te digo figuras adultas fuertes, no significa figuras autoritarias que van a ir a imponer, pero son figuras con convicciones. Necesitan figuras adultas con convicciones, figuras adultas con pasión. Cuando digo figura adulta, un papá es como un papá que tiene una pasión, ¿no? Que le gusta ir a jugar al fútbol y que lo ves todos los domingos levantarse, ir a jugar al fútbol. A veces juegan demasiado y la señora dice, se va toda la tarde, pero un poquitito. O que en la mañana se levanta y sale a trotar, o que le gusta ir al cine, o que le gusta colaborar con el centro comunitario del barrio, de la población. Hay un papá o una mamá que tiene una pasión, o que participa en un grupo de mamá. Entonces el hijo ve, mi mamá tiene una pasión, tiene un interés. Eso es importante, como adultos que transmitan intereses, pasiones, y que no nos vean adultos que llegamos cansados, que estamos sobrepasados, que nos quejamos todo el día, porque no hay nada más latero que eso, digamos. O sea, con eso no vamos a convencer a ningún adolescente. Y esa es una tarea para nosotros los adultos, ¿no? Entonces yo pienso que poder transmitir esas cosas, como ayudar a los papás,
papá y mamá, como decir, mira, también a que haya espacios para ellos, digamos, o sea, poder, es una tarea súper difícil, porque es como que hay que hacerlas todas, hay que trabajar, hay que estar en familia, tenéis que tener tiempo para la pareja, y tenéis que tener tiempo para ti. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ese es el desafío de la vida, digamos, Claro, o sea, y en totalmente. eso, si el día que no estés preocupado de eso, es porque, como dice un amigo, bueno, porque está ahí en el cajón ya para entrar a alguna Chuta. parte, digamos. Pero, y uno dice, oh, me voy a jubilar. Y dice, uno no se jubila nunca. O sea, uno se puede jubilar del trabajo, pero de la vida uno no se jubila hasta que está dentro del cajón. Mm, O hasta que tiene algún problema mental y uno se va mentalmente y hay otros que tendrán que cuidar de ti. claro. Pero esa pega uno la hace siempre, con la pareja, con la familia, con los hijos. Si tus hijos ya fueron de la casa, serás abuelo, tendrás una tarea con los abuelos. El día que no tengamos pega, ese día estamos mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Justamente. Bueno, agradecerte, Eduardo, tu presencia, el compartir esta idea. Yo creo que es súper importante ahí después la gente también tendrá para pensar todo lo que has compartido desde tu experiencia. Y nada, pues invitamos a toda la gente que se sumó a las transmisiones y que bueno, también puedan dejar sus comentarios, sus consultas, está el espacio para eso. No sé si hay algún lugar o donde te, no sé, puedan ubicar o alguna, también has escrito artículos, ¿cierto? Sí. ¿Buscan por tu nombre o...? Mira, hay, claro, los artículos que he escrito, he escrito más artículos científicos que son de revistas especializadas y hay hay un artículo que está en la revista Mensaje que salió hace varios años atrás, digamos, ¿no? Pero puede aparecer ahí, no Puede me estar por recuerdo, ahí, puede estar por en ahí, la nube. claro. Y bueno, tengo mi pertenencia al Instituto Chileno de Terapia Familiar, que es un espacio de atención, pero también de espacios de capacitación, Mm. de consulta, y ese es como el otro vínculo que también aparece. Por ahí te podrían ubicar Por ahí también. me pueden ubicar, me parece. Ya, pues, Eduardo, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación y por esta plataforma de explorar un nuevo camino, digamos, de compartir ideas con la gente y todo eso. Ya, pues, invitamos justamente a la gente entonces a que sigan ahí, continúen aportando también a este canal, a Desalambrar la Salud Mental, el espacio en el que pretendemos abrir las discusiones, las reflexiones y las ideas, ¿por qué no?, en nuestro país. ¿Ya? Así que nos vemos en una próxima instancia. Que tengan una muy buena jornada. Gracias, Wolsinov, también.